Pues buenos días. Soy el doctor Pablo Corona, trabajo aquí cerca, en el Valle Brón, en la unidad de sépticos. Y para cambiar de tercio, vamos a empezar a hablar de infección crónica. Como decía Alex, en su algoritmo que ha puesto tan complicado, pues cuando hablamos de infección crónica, hablamos de cómo reconstruir grandes efectos óseos. Y realmente al día de hoy, entre las opciones biológicas para reconstruir estos grandes efectos óseos, no tenemos tantas. Son básicamente estas que pongo aquí. Y si queremos ir a la evidencia para saber cuál debemos usar, realmente el resultado es nefasto, porque la evidencia no nos ayuda. Esto es lo que hacemos nosotros en la unidad, y es una cosa muy personal. En nuestras manos, y siendo muy flexible, para corregir defectos óseos en la extremidad inferior del adulto, nuestra técnica de elección es las técnicas basadas en la osteogénesis de extracción. Y reservamos el peroné vascularizado a otros colgajos microquirúrgicos en la extremidad superior y en la pediátrica. Pero ya digo, somos muy flexibles. La técnica de la membrana inducida, la técnica de Masquelet, es una técnica casi de recurso, tercera opción, y lo hacemos muy poco. Y somos bastante críticos. ¿Y por qué elegimos esto? Básicamente porque creemos que las técnicas basadas en la osteogénesis de extracción nos aportan estas ventajas. Por una parte, nos permite una reconstrucción casi ilimitada de los defectos óseos y no tenemos la limitación del autoinjerto que requerimos, por ejemplo, para otras técnicas. Por otra parte, las características del hueso regenerado que conseguimos son las más cercanas al hueso original. Una característica muy útil es que esta técnica nos permite corregir deformidades asociadas que tienen estos pacientes, que es muy clásico. Y aparte, hacemos infección. Usamos fijación externa, pues el no poner material extraño, como todos estos clavos, estas cosas que hemos ido viendo en la zona problema, sin duda tiene una ventaja. Reconocemos los inconvenientes, es una técnica compleja, debe hacerse en centros especializados y con alta experiencia, requiere tiempos prolongados de tratamiento con las complicaciones que esto trae, y como veremos, los problemas del punto de ataque es un problema que es clásico del transporte óseo. ¿Y qué son estas técnicas basadas en la osteogénesis de extracción? Pues son estas técnicas que popularizó Ilizarov en los 60, y en palabras del propio autor, es un método de regeneración del tejido óseo a través de la distracción mecánica gradual de una corticotomía de baja intensidad. En palabras llanas, rompemos el hueso, esperamos a que se forme callo y estiramos este callo de fractura. Y cuando tenemos un defecto óseo, esto lo podemos combinar en dos tipos diferentes de técnicas. Por una parte, las técnicas clásicas de transporte óseo y por otra parte, las técnicas de acortamiento-alargamiento. Y para explicarlo un poco más detalladamente, aunque ya seguro que lo conocéis, el transporte óseo lo que hacemos es eliminar el defecto óseo trasladando un segmento de hueso osteotomizado. Por ejemplo, esto es un defecto de pilón tibial. Siempre hacemos el tratamiento en dos tiempos. Lo que hacemos es romper el hueso y transportar este segmento de distal a proximal. Y aquí tenemos las dos características principales de un transporte, el segmento del hueso regenerado y el segmento del punto de atraque. En las técnicas de acortamiento-alargamiento, lo que hacemos es eliminar el defecto por acortamiento de los fragmentos. Obliteramos el espacio, pero tenemos una extremidad más corta. Esto es un ejemplo. Defecto segmentario de tibia, acortamos la tibia, ya no tenemos defecto. Tenemos una pierna más corta. Posteriormente lo alargaremos con una osteotomía en zona sana. Ventaja principal, no tenemos punto de atraque. Inconveniente principal, está limitado a defectos pequeños por el riesgo de lesión vascular que tenemos y también, si no diseñamos bien el colgajo, riesgo cutáneo. Sin duda, en nuestras manos, las técnicas de acortamiento-alargamiento es la técnica de elección en defectos pequeños. Y hablo de pequeño de 3-4 centímetros. ¿Por qué? Veo, no hay punto de atraque, eso es muy interesante. Si sabemos diseñar bien el colgajo cutáneo, podemos resolver algunos efectos de cobertura. Si lo hacemos mal, podemos empeorarlo. Y es, sin duda, la técnica más rápida. Esto es un ejemplo, es un varón de 58 años de edad que sufre una fractura cerrada de pilón, la tratan de forma correcta, con un fijador externo híbrido, a lo injerto, pero ojo, necrosis cutánea que dejan cerrar por segunda intención. Como vemos en todas las sesiones, la infección es un problema de partes blandas. Siempre empieza por un mal manejo de las partes blandas y esto es lo más importante porque al final, si no se manejan bien las partes blandas, acaban infectadas. Nos lo envían a la unidad con esta infección, una pseudoséptica por un staph epi. Bueno, este es el estado cutáneo. Viendo la radiografía, lo que no tenemos duda, que no funciona, es que este segmento es un segmento que está afectado seguro, que habremos que eliminar, pero creemos que el segmento articular podría ser salvable. Y si, con un acortamiento precoz, agudo. Y si diseñamos bien el colgajo, incluso podemos mejorar esta parte de piel inestable. Pues esto es lo que hacemos, diseñamos bien nuestro frame, nuestro fijador, hacemos un sistema doble, una parte preparada para hacer compresión y una parte para alargar la extremidad.
Esta es la radiografía postoperatoria. Hemos hecho una resección segmentaria, acortado la extremidad, ya no tenemos defecto, tenemos una pierna más corta, esperamos, si las partes blandas son correctas y si la infección está controlada, hacemos una corticotomía y largamos la pierna al ritmo de 1 milímetro al día, consiguiendo la isometría. Una vez el punto atraque consolida, quitamos el fijador, mantenemos un poquito más para proteger el regenerado y cuando esto está ya reconstruido, quitamos todo y tenemos una extremidad reconstruida libre de infección en un tiempo relativamente corto. La técnica esta, la mayor ventaja es la rapidez. Cuando son defectos más grandes, ya no podemos usar esta técnica y ya elegimos el transporte óseo. ¿Y cómo hacemos nosotros el procedimiento? Porque hay muchas formas de hacerla. Nosotros lo hacemos así. Básicamente hacemos infecciones, creemos que el hacerlo en 2 tiempos tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque separamos lo que es la curación de la infección de la reconstrucción. En el primer tiempo, el objetivo es curar la infección. Esto es un ejemplo, es un varón joven con una pseudoséptica por pseudomonas de larga evolución y lo que curamos la infección no tenemos nada, con lo cual nuestro primer esfuerzo es curar la infección. ¿Cómo? A través de una cirugía radical. Hay que eliminar el material de síntesis y eliminar todo el hueso infectado. No nos importa el defecto. Si son 5, 10 o 20 centímetros, no lo elegimos. Es el hueso que está infectado el que hay que eliminar. No hay que dejar nada detrás por miedo a tener grandes defectos. Manejamos el espacio muerto, en este caso con cemento con antibiótico, y ponemos un fijador externo que inicialmente nos tiene que dar una gran estabilidad. Como decía Luis, la estabilidad es fundamental para cuidar la infección. Hacemos terapias muy cortas de antibiótico. Con estas cirugías pseudooncológicas no hace falta antibiótico mucho tiempo porque la cirugía cura la infección. Y una vez conseguida la curación de la infección, hacemos el segundo tiempo, donde el objetivo y nos centramos en reconstruir el hueso. ¿Cómo? Nueva cirugía, nuevo desviamiento, hacemos 2 corticotomías y esperamos. Ese se llama el periodo de latencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos callo de fractura, no transportamos nada, hay que esperar. ¿Cuánto esperamos? Entre 7 y 15 días. Esto dependerá de la técnica de osteotomía, del paciente, del lugar donde lo haces. Una vez empiezas a mover el hueso, lo transportas a una velocidad de 1 milímetro al día, esto es variable, y cuando los segmentos, en este caso de distal a proximal y de proximal a distal, llegan al punto de atraque, paramos. Y aquí empieza la parte larga, que es la parte de maduración. Esperamos a que los regenerados maduren, que el punto de atraque consolide. Cuando el regenerado está maduro y el punto de atraque está consolidado, quitamos el fijador y tenemos una extremidad consolidada, regenerada y libre de infección. Problema, el tiempo. Es un tratamiento largo. En este caso, 25 meses para conseguir este resultado. Hay muchas cosas de que hablar, no tengo tiempo. Quería centrarme en un par de trucos. Básicamente es un sistema, es una técnica que se basa en el uso de fijación externa. Y creemos que aquí hay que ser muy versátiles. Usamos tanto sistema de fijación externa monolateral como circular. Creemos que la monolateral es ideal para diáfisis de tibia y para fémur, pero la circular es extremadamente útil para los extremos de la tibia cuando hay que asociar corrección de deformidades angulares y en casos de rescate. Y también podemos hacer combinaciones de técnicas de fijación externa y fijación interna. Por ejemplo, este es un paciente que nos llegó tras un accidente de moto, una extremidad catastrófica. Aquí la amputación hubiera sido una opción posiblemente correcta. Este es el defecto después del desviamiento inicial en el hospital de origen y este fue el defecto de cobertura. Como siempre, lo que hay que evitar es que esto se infecte a través de cirugías correctas y, lo más importante, lo que da la viabilidad de esta pierna no es el hueso, son las partes blandas. Si no somos capaces de reconstruir las partes blandas de forma precoz, esta pierna no es salvable. Nuestra técnica de elección siempre son los colgajos microquirúrgicos, pero en este caso, por falta de zona de vasos receptores, tuvimos que hacer un sóleo y un gastroc medial. Pero bueno, fue bien, conseguimos tapar la extremidad. Este es el gran defecto que teníamos y en casos muy seleccionados como este, veo que también estamos a la moda porque también hacemos de vez en cuando estos clavos con cemento, que es la moda última, y lo usamos para hacer un transporte guiado por clavo. Usamos el cemento como profilaxis, sobre todo en las fases iniciales de la cirugía. Una vez hacemos esto, cortamos el hueso aquí y podemos ir transportando este segmento y el clavo nos servirá como el riel que hace que tengamos menos defectos de navegación. Una vez llega al punto de atraque, podemos sacar el fijador externo. Solo hemos estado 11 meses en fijación externa con este paciente. Y como vemos, disminuimos los errores de navegación y disminuimos el tiempo en fijador. Esta técnica siempre, a diferencia del transporte de alargamiento sobre clavo, requiere un gesto adicional para evitar el colapso del regenerado de injerto del punto de atraque y colocar una placa para que el regenerado no se nos colapse. La gran ventaja de esta técnica es que de estas grandes lesiones en solo 1 año y 7 meses, este es un vídeo que nos manda el paciente, podemos conseguir resultados
realmente sorprendentes y rápidos. Pero ojo, porque hay que saber seleccionar mucho a estos pacientes. Usando una técnica habitual, este paciente debería haber estado más de 4 años en fijación externa. Y una última referencia son los problemas del punto de atraque, porque si hay una característica del transporte óseo es las complicaciones del punto de atraque. Esto es un caso parecido, es una pseudoséptica por aureus, 2 años de evolución, misma técnica, cirugía radical, fijación externa, obliteración del espacio muerto. El hacer unos tiempos nos permite, como en este caso, aumentar la resección en el segundo tiempo, porque los cultivos en el fragmento distal eran positivos, pues los aumentamos, hacemos el transporte, punto de atraque. En el regenerado normalmente no tenemos problema, pero sí que podemos tener problemas en el punto de atraque. En este caso hizo una pseudo, requerimos injertarlo, se injertó y conseguimos la consolidación y la reconstrucción de la extremidad. Más o menos, si no haces nada en el punto de atraque, la mitad no van a consolidar. En nuestra serie, un poquito más alta, el 57%. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado la técnica. Y ahora lo que hacemos es una intervención precoz del punto de atraque. No esperamos a que tengan la pseudo. Desde que llega el punto de atraque, intervenimos, desbridamos y injertamos, sí o no, depende del contacto si es bueno o no. Y haciendo esto hemos pasado a un 90% de consolidación en un solo gesto. Como conclusión, creemos que el defecto óseo postraumático séptico requiere un abordaje que debe ser multidisciplinar y creo que en especialidades con alta experiencia. Creemos que la osteogénesis de extracción es nuestra técnica de elección en defectos óseos masivos de la extremidad inferior del adulto. ¿Por qué? Porque la mayor calidad del regenerado, porque no está limitado por el injerto que disponemos y porque nos permite la corrección de deformidades, que es muy clásico. Para efectos pequeños, las técnicas de acortamiento, alargamiento son ideales. Para efectos más largos, las técnicas de transporte óseo son nuestra elección. Pero como se decía Judith Font, hay que individualizar. No hay 2 pacientes iguales. Con lo cual, hay que ser muy flexible y tener la capacidad de utilizar diferentes técnicas para el paciente y darle la mejor solución posible. Esto es una foto de la unidad. Si hay residentes aquí y alguien tiene interés en este tipo de técnicas, siempre los invitamos. Están invitados a ver lo que hacemos. Hay muy buen ambiente. Y muchas gracias.